hoy es diferente, todo lo ha cambiado y pienso tus promesas. Nunca me has dejado una y otra vez. Lo vuelvo a creer, tu mano me ha salvado. En medio de la noche, en ti seguro estaré. Peleas mis batallas, en ti yo confiaré porque eres vencedor, más que vencedor, y todos lo cantarán. Dice, eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Y eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Mi aliento en la mañana, mi paz cuando me duermo. Tú siempre estás sobrando, aun si no estoy viendo. Lo tengo que cantar, no me puedo callar. Puedo el cielo tocar cuando me inclino a adorar. Mi casa y yo te alabarán y hasta el fin. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el pastor Seba de Saddleback, Buenos Aires. La semana pasada arrancamos una nueva serie que se llama Vivir Enviado o Vivir Enviados. Dios nos envió a este mundo para poder ser embajadores y contarle a otros acerca de Él. Y esta debería ser la máxima misión que tenemos para cumplir en nuestra vida como cristianos. Y queremos meternos y hacer un doble clic en esto, porque muchas veces de alguna manera la rutina de la vida nos hace olvidarnos de cuál es nuestra misión más importante. Así que vamos con esta segunda entrega de esta serie. Hoy vamos a traer una segunda entrega de esta serie y puntualmente hoy el pastor Dan y yo vamos a predicar este mensaje juntos, así que él va a hacer la primera parte, así que adelante, pastor Dan. Buenos días a todos, aquí estamos en Buenos Aires hablando en la serie de evangelismo, de compartir de Jesús, y la verdad que tengo un ejemplo que me viene tan bien para entender de qué se trata todo esto. Cuando yo me vine a vivir a América Latina, descubrí la práctica de asar carne en la parrilla, se llama el asado. Pero yo, en el principio, yo era un observador, no entendí nada, si bien comía, me gustaba mucho, pero hacer el fuego y medir la carne, y si no era carne para vegetarianos, veganos, poner choclo y papas y pimiento rojo al fuego y hacer un asado vegetariano, no entendí nada, pero quería ser asador, pero no sabía cómo empezar, a quién pedir ayuda. Yo observaba otros y yo quería ser uno, quería asar una cena para mi familia, y al final alguien se me acercó y me dijo, si te explico y te ayudo y te enseño, Dan, vas a ser asador también. Y en esto de evangelismo a veces nos pasa
exactamente lo mismo. Uno sabe, Jesús nos mandó en su palabra, Jesús dijo, predicará la buena noticia, se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Sabemos que el Evangelio se va a predicar en todo el mundo. Jesús dijo, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Pero uno dice, ¿cómo hago yo? Quisiera, me importa mucho, me interesa mucho predicar el Evangelio, pero a mí me faltan oportunidades. Muchas veces en mi día a día tengo ganas de hablar de Jesús. Jesús cambió mi vida. Quisiera compartirlo, quisiera charlar con gente, pero no tengo oportunidades, pensamos. Yo soy uno, quizás vos también. Resulta que hay oportunidades, hay muchas. Hoy tuve un encuentro en una oficina hablando con una chica joven que me contó, le pasó de todo. Falleció su muy amiga, perdió su trabajo, se enfermó y le hice una pregunta. Cuando estás pasando la 1001, ¿qué haces para sobrevivir? Y la chica me contó, bueno, yo hago meditación, pero también hago Reiki y también hago el otro. Y yo consulto con mi maestro espiritual, que es Jesús, me dijo ella. Me tocó a mí nada más reafirmarla. Ay, qué bien que estás buscando, que estás clamando, que estás pidiendo. Qué bien. Seguí adelante, busca de Jesús. Fue lo que le conté hoy, la oportunidad de hablar acerca de Él. Se presentó en una oficina, ¿sí? Pero a veces no vemos las oportunidades. Uno piensa en el asado y uno dice, me gustaría aprender, pero nadie me invita. O cuando hay asados, el asador ya está trabajando y él no quiere que nadie se acerque. Quisiera ser asador. Uno piensa, yo quisiera compartir mi fe en Jesús, pero a veces no tengo oportunidades. Y si no, ¿saben otra cosa que nos cuesta a veces? Bien, entiendo que yo tengo compañeros de la escuela, entiendo que en el trabajo hay gente que no conoce de Jesús. No me faltan oportunidades, no me faltan personas con quien hablar, pero ¿cómo hago para que no sea raro? No quiero que sea una conversación extraña, no quiero que me tomen a mí como por marciano. Si hablo de Jesús, es más cómodo. Si no hablo, es mucho más tranquilo. ¿Cómo hago para compartir de Jesús y no ser raro? Bien, a veces nos ayuda a hacer preguntas. Hoy en un taxi, justo hoy me pasaron estas cosas. El taxista que me traía me preguntó a qué me dedico. Le contesté, yo soy pastor evangélico en una iglesia. Y me dijo algo, ¿vos siempre querías ser eso? Y le contesté, no, yo estudiaba para abogado, yo quería practicar como abogado. Y me hizo la pregunta de 1,000,000. ¿Por qué decidiste un cambio tan fuerte en tu vida? De abogado a predicador. ¿Cuál fue tu decisión? La conversación fue natural, fue divertida, fue súper amena. Le compartí. Jesús entró en mi vida el día que me arrepentí, le pedí la vida eterna y desde aquel día, etcétera, etcétera. Pero me entienden, no fue nada raro, no fue nada extraño, no fue nada forzado. A veces uno dice, no tengo oportunidades. En otros momentos alguien dice, me gustaría compartir de Jesús sin ser un extraño, sin ser un marciano. Hacemos buenas preguntas. Muchas veces una buena pregunta cambia todo. Y nos pasa otra cosa también en la palabra. Dice la Biblia, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y tenemos el perdón de pecados. Ahora, si uno pudiera hablar y centrarse en el perdón y la redención y el rescate de Jesús, sería genial. Pero nos dicen a nosotros muchas veces, no hay que juzgar, no se juzga, no se critica.
y si no nos van a escrachar. ¿Todavía se dice escrachar? Sí, se dice, creo. Nos van a cancelar. Si uno es juez, si uno critica, y la pregunta nuestra, quiero compartir de Jesús, quiero compartir las buenas noticias, pero la gente va a sentirse juzgada por mi parte, van a sentir que yo soy criticón, que yo estoy marcando sus faltas, pero les vuelvo a repetir, ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos redención y tenemos perdón. Si alguna vez te pasó estar perdido o estar accidentado y justo caen los bomberos o caen los paramédicos y lo rescatan y lo salvan de su peligro, uno después habla en todos lados y durante años y años. Yo una vez caí en el mar, o una vez estuve en un incendio, una vez en el auto choqué y me rescataron, me salvaron la vida. Cuán agradecido que estoy a los bomberos, a los paramédicos, a la gente que me salvó. Eso no es juicio. Eso no es criticar. Eso es contar los hechos tal como sucedieron. Y nosotros, en lugar de tener miedo, la gente me va a cancelar, la gente va a decir que yo discrimino, la gente va a pensar que yo soy... En lugar de eso, contar los hechos. Contar lo que Jesús hizo en tu vida. Contar lo que sentiste. Muchas veces, si seguimos un modelo, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesucristo? ¿De qué trataba tu vida? El deporte, noviazgo, el éxito. ¿Cuál era el eje de tu vida? Después, ¿cómo conociste a Jesucristo? ¿Cuál fue ese momento tuyo cuando decidiste seguir a Jesús? Y por último, los cambios. ¿Cómo cambió Jesús tu vida? No estamos hablando de religión, iglesia, pastor, nada de eso. ¿Cómo Jesús cambió tu vida? ¿Cómo eras antes? ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús y cómo sos vos hoy? Eso no es juzgar a nadie. Eso no es ser discriminatorio. No. Uno no se cree superior a nadie. Si a mí me rescatan de un tremendo incendio, de un choque de auto, yo no soy superior a nadie. Me salvaron la vida. Me rescataron. Jesús nos salvó. Jesús nos rescató. Así que en esto de evangelismo, de asar carne, uno dice, admiro los asadores. Los observo, los miro, son fabulosos, pero yo no sé hacerlo. Bueno, uno busca la oportunidad. En Argentina, donde yo vivo, me acercaba un par de veces a los asadores y les decía, ¿te puedo ayudar? ¿Puedo hacerte preguntas? ¿Puedo mirarte? Y siempre, sí, ¿cómo no? ¿Cómo vas a aprender a asar carne si no te enseñamos, si no te ayudamos? Acompañarnos, observarnos, preguntar. En esto de compartir de Jesús, ¿dónde empiezo? ¿Dónde comienzo? Mi amigo Alejandro tenía la misma pregunta. En una oficina en Argentina, él trabajaba y estaba de 9 a 5 en su traje y corbata. Y él me decía, Dan, yo quisiera compartir de Jesús en la oficina, pero no sé qué hacer. Y le dije, Ale, al mediodía, ¿qué haces? No, tenemos 3, 4 restaurantes cerca de la oficina y nos sirven el plato de comida rápido en 1 hora, almuerzo y vuelvo. Y le dije, Ale, invita a un amigo a almorzar contigo y conmigo. Y los 3 vamos a hablar de Jesús. Alejandro lo hizo, yo fui a la oficina y de ahí al restaurante. Era el abogado de la empresa, nadie menos. La conversación que tuvimos, Alejandro, el abogado y yo, millones de preguntas. Y fue profunda y fue cómoda. Y el abogado mismo tenía preguntas acerca de seguir a Jesús. Y cuando terminamos, Alejandro me dice, Dan, 60 minutos. Fue increíble. ¿Podemos hacerlo la semana que viene? Le dije, Ale, conseguimos almuerzos todas las semanas. Yo voy a poner mi traje y corbata como vos y vamos a almorzar y compartir de Jesús. Y lo hacíamos durante meses. ¿Sí? Alejandro se convirtió en asador. Alejandro se convirtió en quien comparte de Jesucristo naturalmente sobre un almuerzo
en la oficina y vos también lo podés hacer. Ahora lo que viene es un ejemplo de palabra de hombres con ganas de compartir de Jesús que reconocieron una oportunidad y que la aprovecharon. Así que con nosotros va a seguir Pastor Seba. Gracias, Pastor Dan, por esta primera parte del mensaje y nos deja listos para meternos en un pasaje de la Biblia muy interesante y que nos enseña muchísimo acerca de cómo podemos llevar a la práctica o algunos tips que tenemos que tener en cuenta para ser este tipo de personas, personas de buenas nuevas, personas de buenas noticias, gente que nos encargamos de llevar buenas noticias en un mundo donde generalmente las noticias son malas. Hechos capítulo 3 nos cuenta la historia que podría ocurrir un día común en que la gente iba al templo o en nuestro caso un día común en que la gente iba a la iglesia. Y dice lo siguiente, dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Y para ponernos un poquito en contexto de la historia, como decía, esto es un día random, un día X, podría ser cualquier día de cualquier semana, donde esta persona, que según algunos historiadores dicen tendría unos 40 años, estaba acostumbrado a este estilo de vida, era una persona lisiada, no podía caminar, no podía entrar al templo, simplemente lo llevaban algunos y lo ponían ahí a la puerta. Y esta, de hecho, la puerta esta Hermosa era la puerta más grande, también según los historiadores, por ejemplo Flavio Josefo dice que era la puerta más grande de todas las puertas del templo, que era muy grande, que se necesitaban como 20 personas para abrir y cerrar la puerta. Y ahí está este hombre sentado o postrado, pidiendo, haciendo lo único que sabía hacer, que era pedir dinero para poder comer algo y para poder seguir viviendo. Y lo que pasa ahí es que Pedro y Juan, cuando él les pide, como él no sabía quién eran Pedro y Juan, tal vez lo sabía, pero no tenía por qué saberlo, pide a estas personas, como lo hacía habitualmente, y ellos, dice que lo miraron fijamente y le dijeron, míranos, ¿sí? Y el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Cuando dice esperando recibir algo, en la mentalidad de este señor, lo único que él esperaba recibir era una limosna. A lo sumo, la expectativa le podría haber subido ante esa cosa de miranos y decir, bueno, capaz hoy recibo una buena limosna de parte de esta gente, capaz me puedo ir más temprano porque ya cumplo la cuota del día, o capaz que puedo comer un poquito más rico o un poquito más porque estos tipos parece que están interesados en mí. Y entonces dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar y luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Y sigue un poquito más adelante el pasaje también. Bueno, toda una historia, ciertamente el día en que cambió y que no pensaba este tipo que le iba a cambiar la vida de tal manera cuando se cruzase con estas dos personas extrañas para él. Vamos a sacar algunos puntos o sacar un poquito de jugo a la historia y ver cómo nosotros podemos, no yendo a un templo con una puerta que hay que abrir entre 20 personas, sino yendo bueno, yo he ido a una iglesia un tiempo donde la puerta había que abrirla entre 5, pero porque estaba trabada, ¿sí? No es el caso. Hasta que vino un herrero con un disco de corte y tuvo cortarla abajo porque la puerta no corría, ¿sí? Pero bueno, no porque fuera la gran cosa, sino porque estaba toda podrida. En fin, lo traemos a nuestra vida más normal y natural, ¿sí? Y nuestro primer punto es que para poder ser personas de buenas nuevas y para poder repartir esperanza, tenemos que ser
Personas que están viendo y buscando las oportunidades de cada día y de todos los días. Digo, ¿cuánta gente pasaba por día alrededor de este muchacho? Cientos, miles de personas a la entrada del templo, a la salida del templo, seguramente miles. La mayoría sin siquiera advertirlo, que es lo que pasa a veces. Cuando vemos algo demasiadas veces nos acostumbramos a eso y entonces podemos pasar como si no existiera. Si es algo que en algún momento nos preocupó, nos puso tristes o nos alarmó, de alguna manera nos acostumbramos a eso y se genera como un silencio emocional. El tipo que está tirado y que no tiene piernas, o que está todo sucio, o que está hambriento, en un momento te produce algo y después ya directamente puedes pasar de largo como si no estuviera o como si fuese algo que no es una persona tirado en la calle. En nuestra vida muchas veces pasan cosas así. Y no tiene que ser un tipo que está en una situación muy extrema. Tal vez tenés personas en tu camino que tienen una gran necesidad, otro tipo de necesidad. Y vos conociste en su momento y en su momento te enterneció, en su momento te movió. Personas que están pasando un momento muy difícil en la vida. Pero has desarrollado de alguna forma la capacidad de seguir pasando delante de ellos, o seguir teniendo conversaciones con ellos, o seguir trabajando con ellos, seguir interactuando con ellos, como si este gran dolor que tuvieran ya no existiera, no te afecta. Y sabes que tuvieron un divorcio, que sufrieron violencia o abuso, pero de alguna manera ya puedes hablar de las cosas normales de la vida y puedes hablar del clima, de la economía, del fútbol o de la comida preferida de cada uno, perdiendo de perspectiva con quién estás tratando y con el dolor de la persona con la que estás tratando. Bueno, no fue el caso de Pedro y de Juan. Ellos no iban a desperdiciar una oportunidad de ayudar o de traer una buena nueva a alguien que estaba en un gran dolor, pasando un momento de mucha desventaja en la vida. Y lo miraron, o sea, se tomaron el tiempo de mirarlo y decirle, mírame. Cuando miramos a alguien, le estamos prestando nuestra atención. El mirar a alguien, cuando alguien te mira, te está dando mucho. Mirá que la mayoría de las personas viven mirando otras cosas o viven mirando sus pantallas. Y cuando alguien te mira a vos, deberías considerarte una persona aventurada, está dándote su atención. Y ellos hicieron eso, se desviaron no solo de su camino, sino que también desviaron su atención. Lo miraron, lo notaron, lo contemplaron en su contexto, pudieron leer quién era él como persona, en qué situación estaba, y al mismo tiempo le dijeron, míranos a nosotros. O sea, buscaron tener un contacto, una relación, aunque sea fugaz, ¿sí?, con la persona que Dios les había puesto delante. A veces lo que pasa en nuestra vida es que nos entusiasmamos con los que somos cristianos, ¿no?, con las cosas de Dios, cuando estamos mentalizados que vamos a hacer algo para Dios. Por ejemplo, ¿alguna vez fuiste a un viaje misionero quizás? ¿O fuiste a pasar una semana o unos días a un campamento cristiano? ¿O fuiste a hacer un ministerio o un servicio en especial? Y seguramente notaste al volver como que Dios había hecho cosas y estuviste muy sensible, si no puedo creer esto que vi, que Dios hizo, esto que sentí, vi situaciones que son innegables que Dios estuvo en ellas. ¿Por qué? Porque estabas seteado para recibir y para leer ese ambiente espiritual. Estabas en sintonía con eso. Sin embargo, la oportunidad de generar un impacto en otros con Dios tiene mucho más que ver con la perspectiva, con tu perspectiva, que con el lugar donde estés o que con la oportunidad. No hace falta que vayas a un campamento cristiano una vez cada tanto, al año o cada 3 años. No hace falta que vayas a un viaje misionero una vez cada 5 años a algún lugar, lo cual está bien, seguirlo haciendo, pero no hace falta que hagas eso para ver a Dios obrar.
No son los únicos espacios en los que vas a ver a Dios obrar. Lo maravilloso de lo que queremos tratar de enseñar en esta serie de Vivir Enviados es que podemos vivir en un campamento constante cristiano, que podemos vivir en una conferencia constante, o que podemos vivir en un congreso constante, que podemos vivir en un viaje misionero constante, porque podemos hacer obra misionera a nuestro alrededor todo el tiempo. Gloria a Dios si pudiste ir a algún lugar y sacarte fotos con niñitos pobres en brazos y en ese momento sentiste que Dios te usó mucho. La buena noticia es que podés vivir con esa sensación de sentirte una persona utilizada por Dios en todos los días de tu vida. Simplemente tenés que pedirle a Dios que te dé ojos para ver, así como ellos pudieron mirar a este paralítico, a esta persona lisiada, detenerse de su rutina, olvidarse de si quizás por distraerse ahí les iban a llegar tarde a lo que tenían que hacer o a alguna reunión que fueran a tener, o a su almuerzo, o a la merienda, o a lo que fuera a las 3 de la tarde. Simplemente poner tus ojos y decir, Dios, dame ojos para ver. Dios no está solamente activo cuando te vas de un viaje especial para servir, está activo todos los días de tu vida. Tu campo misionero es donde vivís, donde trabajas y donde te divertís. Tu campo misionero es todo lo que tenés alrededor de tu vida. ¿Me vas a decir que alrededor de tu vida no hay personas, vecinos tuyos de tu barrio o de tu edificio o de tu cuadra o de donde sea que vivas, que no necesitan y no les vendría bien que fijes los ojos en ellos? Más allá del buen día, buenas tardes, hace calor, hace frío, parece que va a llover. Por supuesto que hay gente así alrededor tuyo. Y cuando vas a hacer tu hobby, cuando vas a jugar al fútbol o vas al gimnasio a ejercitarte, o cuando vas a tomar clases de algún juego o de algún curso que estás haciendo, la gente que está alrededor tuyo, hay muchos que les vendría muy bien tu mirada y tus palabras, y detenerte un momento, más allá de estar concentrado en aprender lo que fuiste a aprender o en terminar tus series de hacer bíceps o lo que fuera. Entonces, tu campo misionero es donde vas. El pastor Andy dijo, la semana pasada, dijo que nosotros, el reino de Dios está donde Jesús es rey. Y si vos haces a Jesús rey en cada uno de los días de tu vida, ese es el reino de Dios, estás llevando el reino de Dios con vos. Es de manera portátil. Tu campo misionero es donde sea que vivas, que trabajas o que te diviertes. El desafío ¿cuál es? Es que vivimos una vida demasiado ocupada. Una vida demasiado ocupada. Y ya está dicho tantas veces, no voy a repetirlo ni meterme mucho en esto, pero estamos demasiado ocupados y se ha vuelto una medalla de honor decir que estamos muy ocupados y sentir que estamos muy ocupados y que estamos saltando de cosa en cosa. Definitivamente Dios quiere que parte de tu ocupación sea lo que a Dios le ocupa. No dejes de hacer nada de lo que estás haciendo siempre y cuando puedas incluir lo que a Dios le ocupa dentro de tus ocupaciones. Wow, no había pensado decir eso, pero me salió así como poéticamente. Bueno, pregunta para terminar este punto. ¿Quién está sentado a la entrada del templo por el que pasas? ¿Quién está sentado a tu entrada? ¿A quién tenés que notar? ¿Quién está esperando que cuando nadie lo mira, cuando a nadie le importa su dolor, cuando todos fingen demencia y hacen de cuenta que no pasó nada con esta mujer que fue golpeada o que fue abandonada o que es una madre soltera que está tratando de salir adelante de los golpes de la vida? ¿Quién va a poder beneficiarte con que vos salgas de tu vida ocupada para reparar en esa persona y empezar mirándola? ¿Sí? Bueno, en segundo lugar, ellos tuvieron palabras que dan vida. ¿Sí? Las personas que portan buenas nuevas no son solamente personas que dan esperanza, sino que también dan sanidad, ¿sí? Que traen salud,
que mejoran las cosas a su alrededor. Fíjate lo que ocurrió. Este hombre les pidió limosna y ellos hicieron este contacto visual y se produce una frase muy conocida en la que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le dio palabras de vida, le dio palabras de sanidad. O sea, le habló de Dios, le habló de un Dios restaurador. En este caso lo sanó físicamente, no quiere decir que cada persona con la que hables tiene que ser alguien enfermo que se tiene que sanar, pero todos trató con su dolor y apuntó a que Dios podía cambiar su vida. En el caso de este hombre, el cambio de vida era eso, poder recuperar su capacidad de andar y poder cambiar su vida. En el caso de otras personas, quizás es recuperar la capacidad de creer, recuperar la capacidad de confiar, poder sanar, poder perdonar a alguien que ha hecho algo imperdonable, o poder sentir que hay un futuro y que la vida no está terminada y que no es más una persona que está muerta en vida. Qué importante es para nosotros cristianos poder hablar palabras correctas y palabras lindas. ¿Estamos de acuerdo que estamos en un mundo donde realmente la gente no habla cosas lindas? Sobre todo cuando estamos entre extraños. Y todos tenemos la capacidad de hablar cosas buenas o hablar cosas malas. Todos nosotros. Y vos lo sabes bien. Lo dice el libro de Santiago, en nuestra lengua, un músculo pequeño que puede encender un incendio, ¿sí? O apagarlo, pero depende de cómo decidas utilizarlo. En mi caso, siempre estoy tratando de proponerme mejorar en esto y de que mis palabras sean siempre palabras que traigan vida, que sean conciliadoras. No siempre lo logro. Hay momentos de mi vida que recuerdo y me avergüenzo y digo, ¿pero en qué estaba pensando para decir semejante cosa? Muchas veces es en el tránsito, es increíble. ¿Por qué el tránsito tiene esa capacidad de sacarnos a veces de quicio como lo hace? Le he tenido que pedir perdón a mis hijos a veces por cosas que dije o que le deseé a otros conductores estando hechos en el auto. Creo que la última vez en que traté de arrancar bien, pero no lo pude aguantar mucho y dije una de más, fue hace pocas semanas. Fuimos con mi hijo más grande, Juan. Fuimos a ver una obra de teatro que se llama Rocky. Y es la historia de Rocky Balboa, que supongo todos conocemos, un ícono del cine. Y fuimos a ver Rocky acá en Buenos Aires, en la calle Corrientes. Estuvo durante, creo que como 4 años en cartel, la misma historia de la película llevada al teatro con una producción que la verdad me dejó muy sorprendido. Muy buena. Y estábamos ahí en el teatro y había esperado mucho tiempo para verla. Y además es la primera vez que volví al teatro después de todo lo que pasó con nuestro hijo del medio. Entonces, bueno, estaba con nuestro hijo más grande. Le dije, che, vamos juntos al teatro, hagamos algo juntos. Bueno, y lo hicimos. ¿Y qué pasó? El hombre que estaba sentado al lado de mi hijo, estaba hablando por teléfono un montón. Rarísimo. ¿Te habrá pasado? Hay gente desubicada, ¿no? Es que están hablando por teléfono en el cine o en el teatro. Digo, ¿a quién se le ocurre? O sea, te dicen 80 mensajes antes de empezar. Apaguen sus celulares, silencien sus celulares, no prendan los celulares que iluminan la cara y todo eso, no saquen fotos. Y la gente lo hace igual, ¿no? Somos como desobedientes, así por costumbre. Pero claro, lo que pasaba en este caso era que se lo escuchaba al hombre hablar. Porque encima, si vas a hablar por teléfono, habla suspirando. Así, habla sin ponerle tono a la voz. O sea, solamente con el aire que sale de la boca. Se puede hacer eso. Te tapas y más o menos, bueno, ponele que te llamó un hijo y que te dice cómo hago, no sé, hay algo que tenés que... Bueno, dale, puede pasar. Atendés, te agachás, te pones la mano, hablas suspirando y seguramente no vas a molestar a nadie. No, este hombre hablaba no en voz normal, pero en voz baja, pero haciendo ruido con la voz. Entonces, dejé pasar un rato, nadie le decía nada. Estaba al lado de mi hijo y en un momento yo lo miro a mi hijo y mi hijo me hace una señal como diciendo, me tiene harto,
y estábamos viendo la obra y este tipo hablaba y nadie hacía nada. Entonces yo decidí tomar acción y decirle algo. Y creo que esa parte estuvo bien, digamos, tenía derecho a decir. Entonces me puse por encima de mi hijo, ¿sí? Así, y lo toco al señor, un tipo que era un poco más joven que yo, un señor grande, y le digo, escúchame, no puedes estar hablando por teléfono todo el tiempo en el teatro. Y el tipo me mira y él se da cuenta que no pasó nada. Y la mujer que lo acompañaba, su esposa, pareja, supongo, no sé, del otro lado, me dice, tiene una emergencia. Y yo digo, si tiene una emergencia, salgan del teatro a hablar. Y hasta ahí iba bien, ¿no? No era que estaba hablando palabras de vida, pero estaba, qué sé yo, estaba haciendo lo correcto, tenía justicia en mis palabras. Hasta que el tipo me ignoró y ahí se me fue la justicia. Y dije algo que digo, ¿para qué digo esto? Me le acerco así y le digo, ¿o querés que te saque yo? Y en el momento que lo dije, me sentí muy macho, la verdad, en un momento. Pero inmediatamente también me sentí muy idiota. Porque conseguí que deje de hablar por teléfono. Porque cuando le dije eso, me miró, cortó y me dijo, ahora a la salida afuera vamos a hablar. Y le digo, sí, claro. Bueno, los siguientes 20 minutos, media hora de la obra, los recuerdo, pero estuve todo el tiempo diciendo, ¿qué va a pasar cuando termine la obra? Porque yo no quería decir eso, pero lo dije. Conseguí que tuve hasta miradas de aprobación de algunos de los otros vecinos. Digo, ¿qué estará pensando de mi hijo? Lo habré avergonzado. Y quieren reírse, seguro que están riendo, pero quieren reírse un poco más. Cuando termina la obra, sale Rocky victorioso, todo ensangrentado, así entre el público y la la música. Se paran todos a aplaudir. El tipo medía 2 metros, era así. Y yo lo miro hacia el, ¿no? Así, era más. Y entonces yo decía, o sea, bueno. Entonces, en un momento le digo a mi hijo, bueno, vamos yendo a comer. A comer. Entonces, bueno, salimos y afortunadamente no quiso continuar el señor la conversación. Digo, ¿de qué me hubiera disfrazado en tal caso? No me voy a agarrar a trompadas con el tipo. Pero bueno, no tuve palabras de vida ni de sanidad. Seguramente no iban a ser para mi sanidad si me agarraba ese grandote. Pero lo que digo es, a todos nos pasa a veces decir cosas que no corresponden, ¿no? Y me acuerdo que le dije a mi hijo, le digo, che, perdón que le dije así. Y él me dijo, no, está bien, no pasa nada. No. Estaba insoportable el tipo. En fin, es difícil, ¿no? Andar por la vida solamente mentalizado con decir... Pero te propongo que lo hagas, ¿sí? Porque cuento una así mala mía, pero también podría contar muchas otras en las que sí, estar mentalizado así está bien. Cuando alguien necesita algo que los otros no están dispuestos a hacerlo. Y puede ser un gesto de servicio simple. Puedes iba a buscar un café. El otro día en el lugar donde están mi hijo haciendo la rehabilitación, estábamos en un Zoom. Había como 3 o 4 mamás y la máquina de café que está ahí no anda. Le pedís café y lo mezcla mal. Entonces querían tomar café, entonces yo fui y hice algo que no me tomó nada. Fui y les traje un café a cada una. Pregunté con cuánto azúcar, esto, lo otro. Nada. Son simples gestos de servicio. Podría no haberlo hecho, nadie estaba esperando que lo hiciera. Pero simplemente mejorar un poco su día, ¿sí? Fíjense que esto tiene que ser un estilo de vida. El hacer el bien y el buscar oportunidades para hacer el bien y hablar el bien, palabras de vida, palabras de sanidad, debe ser un estilo de vida. Cuando lo tenés incorporado, entonces te va a salir de manera natural, ¿sí? Fíjense lo que dice este versículo, Colosenses 4:3. Dice, oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Eso es lo que tenemos que orar por nosotros, por nuestra iglesia, por tu campus, por tu extensión, por donde sea que estés mirando esto. Ora a Dios y yo oro para que Dios te dé muchas oportunidades de poder compartir su misterioso plan
acerca de Cristo, que lo puedas hablar con otros que están ahí esperando ser notados. Y acá puedo hacer no un paréntesis, pero un asterisco y hablarle a aquellos que creen genuinamente, no sinceramente, que solo alcanza con comportarse correctamente, pero que no es necesario hablar, ¿no? Algo así como yo predico el Evangelio con mi vida solamente. Bueno, bien por hacerlo, pero no alcanza. Ser una buena persona, cualquiera puede ser una buena persona, aunque no sea cristiano. No alcanza. Está bien hacer la del café, como conté, ¿sí? O ayudar con lo que sea, buscando oportunidades, haciendo una de más que nadie haría, ¿sí? Pero en algún momento tenés que buscar la oportunidad de hablar, de contar acerca de Jesús. O por lo menos de invitar a la iglesia. Nadie va a salvarse, nadie va a aceptar a Cristo y caer de rodillas mirando al cielo porque vos seas una persona gentil o porque seas una persona bien hablada o una persona muy servicial, ¿sí? Las dos cosas van de la mano. Mira, el evangelismo es audiovisual. Y tenemos que ser cristianos audiovisuales. No es solo lo que vean en nosotros y no es solo lo que escuchen en nosotros, son las dos cosas. Lo que vean y lo que escuchen, que sea algo coherente. Bueno, en tercer lugar, ¿sí? Una persona de buenas noticias, una persona que ayuda, ¿sí? Que extiende una mano de ayuda. En el relato que vimos, Pedro, después de decirle el nombre de Jesús, levántate, dice que le extendió su mano derecha y lo ayudó a levantarse. Es decir, le extendió una mano, lo ayudó, involucró su cuerpo, involucró su fuerza, lo tocó. No fue algo de lejos, no fue algo teórico, sino que fue algo combinado con la práctica. La gente necesita que le des una mano. La gente necesita que extiendas tu mano para levantarlos, de lo que sea que se tienen que levantar. Y muchas veces esa mano no es literal como en la historia, sino que es una mano que damos con palabras, con tiempo, con actitudes, con atención, con dinero, de muchas maneras. Estando presentes cuando nadie más lo está, estando disponibles las 24 horas del día. La gente necesita esa mano. Pensá en cuánto... Pedro sabía bien lo que era extender una mano. O que se le extiende una mano. Porque Pedro fue un tipo que en un momento caminó hacia Jesús sobre el agua, perdió la fe, perdió a Jesús... no la fe, pero perdió a Jesús de foco. Entonces empezó a hundir en el agua, conocida historia, y Jesús le extendió una mano y lo levantó del agua. Así que Pedro sabía muy bien lo que es estar ahogándose y que te extiendan una mano, que Dios te extienda una mano para sacarte. De alguna forma podría decir literariamente que la mano que Pedro recibió de Jesús fue la misma mano que le extendió a este hombre. La misma, porque es la mano de Dios a través de la de él. Nosotros, ¿en qué cosas Dios te extendió su mano? ¿De qué te sacó Dios? ¿De qué te estabas hundiendo que te sacó? ¿De qué situación de parálisis te sacó como este lisiado? ¿De qué te sanó? ¿De qué pozo te sacó? ¿De qué oscuridad te sacó? Quiere seguirlo haciendo, solamente que a través de tu mano ahora. El poder sigue siendo el de él, vos no tenés nada que ver, pero su mano entra a través tuyo y se convierte en tu mano para que juntos la mano de Dios y tu mano al mismo tiempo saquen a esa persona afuera. Vos haciendo lo material, Jesús haciendo lo que solo puede hacer Él, que es lo espiritual, la restauración, la sanidad, el perdón, la esperanza, la reconciliación con Dios. El desafío es el egoísmo de simplemente no ahorrarnos el tiempo o la fuerza o la inversión o el desvío de extender nuestra mano a otros. Necesitas vivir esto de esta manera. Las personas que viven así, los que tratamos de vivir así, aunque no siempre nos salga, ¿sí? Somos personas que vemos a Dios en toda situación, que podés llegar a ver a Dios en el medio de la rutina de tu vida. Cambiar la vida de alguien, cambiar la mirada de alguien, cambiar su día.
sin ser una persona pesada. Hay gente alrededor de mi vida y seguro alrededor de tu vida que en este momento no tiene ganas de creer en Dios, o no tiene ganas de acercarse, o no lo ve como algo importante. Tu objetivo no es convencer. La Biblia no dice que tenemos que ser pesados y hablar solamente de una sola cosa, pero sí que estemos listos para compartir nuestra esperanza. Y llegar el momento donde esa persona necesite una mano, una mirada, una palabra de sanidad. Hoy te voy a pedir, como la semana pasada el pastor Andy pidió que anotásemos en las tarjetas o en algún papelito que queríamos que Dios nos use, ¿sí? Ahora lo que queremos hacer hoy es que donde estén, agarren, si tienen una tarjeta, agarren la tarjeta, o si no, algún papel, y puedan escribir el nombre de una persona que esté sentada a la entrada del templo en tu vida. Una persona que estás sintiendo hace tiempo necesita tu mirada, necesita tus palabras de sanidad, y necesita de la mano de Dios, a través de tu mano, para ser levantada. ¿Anotarías ese nombre de esa persona? Y vamos a orar. Nosotros todos los jueves tenemos reunión de oración, los miércoles oramos con otros grupos y siempre tenemos en cuenta todos estos motivos. Entonces, anota ese nombre, si estás viendo online, anótalo en la tarjeta virtual, el link está debajo. Y definitivamente nos seguimos aproximado al final de esta serie, donde queremos que 10.000 personas en toda nuestra iglesia global den el sí a ser personas que viven enviadas. Y hacemos todo esto en preparación de eso. Vamos a orar juntos. Dios, gracias por darnos la oportunidad de meternos en esta historia. Una historia maravillosa, donde para este hombre iba a ser un día más, como todos. Un pesito más, un pesito menos, una moneda más, una moneda menos. Y terminó siendo la historia que cambió su vida por completo. Y que lo sacó caminando, dando saltos y entrando al templo donde antes no entraba. ¿Nos darías personas así en nuestra vida? Que podamos ver salir de donde están, del pozo en que está, ver la obra de Dios en ellos y verlos entrar a la iglesia, entrar a la vida cristiana, a los saltos y dando gloria a Dios con una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una muy buena semana.